Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magia Acá, programa especial, programación 2024, y vamos a repasar no solamente con los trailers y esas cosas, qué contenido va a tratar Pablo Barrera Magia Acá a partir de este video que es el inicio de la temporada 2024 e iniciamos con títulos. Primer sección, ¿sí?, de Pablo Barrera Magia Acá para el 2024, hashtag San la Muerte. Hashtag San la Muerte es este año 2024, donde ya es una sección obligada dentro del canal. De hecho, mientras no salen sabbats, salen hashtag San la Muerte. Es una parte del canal que trata los temas del santo más sencillos, para la gente en general. El lenguaje más simple, sí, este año va a ser una cosita más sencilla para aquellas personas que no entienden algunas terminologías que yo uso y demás cosas. Un poquito más para las personas que andan de a pie. Yo trato siempre de ser lo más sencillo posible para explicar estas cosas tan arcanas que a alguno le revuelve el estómago que lo haga, y eso me alegra muchísimo porque significa que si hay miedo de decir es porque hay magia que no se conoce aún, que temen ignorarla. Así que nuestro enemigo es la ignorancia, nuestro enemigo es la falta de información sobre estos asuntos. Y también aclarar, sí, que este sería la parte, digamos, blanca, por decirlo así, del culto a San la Muerte, ¿sí?, de aparición 2 veces por mes probablemente, San la Muerte, doctrina unificada. San la Muerte, doctrina unificada ya es una cosa más esotérica. Este año vamos a trabajar, no lo pudimos hacer el año pasado, pero este año sí vamos a trabajar los 8 generales, ¿sí?, del libro San la Muerte, doctrina unificada, cuaderno 1. ¿Sí? Así que vamos a hacer un repaso por este libro, que obviamente lo podés adquirir de forma analógica llamándonos a nuestros teléfonos en la descripción del video, y te lo mandamos a tu casa, lo mandamos a todo el sistema solar que pueda tolerar, ¿no?, leer este libro. Así que San la Muerte, doctrina unificada, cuaderno 1 va a ser el material de estudio de la sección desde el principio a fin. Durante todo el año vamos a ver este libro, pero en vez de leer, vamos a leer una porción y vamos a explicar algunas cosas, ¿sí? No va a ser secuencial, sino que de distintas partes del libro, para que aprendan qué es la doctrina unificada en el culto a San la Muerte, porque la doctrina unificada abarca muchísimos más cultos. Por eso es una doctrina unificada, porque unifica corrientes mágicas en un solo sistema cabalístico pagano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dioses de la doctrina unificada, que son los que les voy a mostrar ahora, son los que han decidido, junto con el gran arquitecto del universo, que es tiempo de una convergencia pagana, o al menos prepararnos para una futura convergencia global de religiones. Para aquellos que me dicen que pongo muchos trailers, les pido disculpas, pero a mí me gusta hacer los trailers, y en los trailers, en la creatividad, envío muchísimos mensajes que los inteligentes captan y agradecen, ¿sí? Algunos dicen, me encantan tus videos, pero cuando pones los trailers me aburro. Entonces desuscribite, porque lo voy a seguir haciendo todas las veces que a mí se me cante. ¿Por qué? Porque a mí me paga esta mujer, mirá.
Siguiente sección en forma de miniserie de solo 4 episodios que están en producción ahora sobre magia Anunnaki. Por demanda popular me dijeron que bueno que estuvieron los videos de magia Anunnaki. La gente no tiene idea las cosas que les ha explicado. Sí, no tienen idea. Durante 4 años explicamos magia Anunnaki de todo tipo, usando el Necronomicon de Simón traducido por quien suscribe. Magia realmente que está por encima de muchas magias hoy existentes. ¿Por qué? Porque es la magia pretérita, la magia que dio origen, la magia que comenzó con la civilización humana. Por ende es una magia que tenés que dominar. En esta parte de Magia Anunnaki, en este ciclo solo de 4 episodios que van a aparecer en el año, durante el año va a aparecer un episodio, después van a pasar unos meses y va a aparecer otro episodio, y así hasta que a fin de año pasa el último episodio, donde se cierra definitivamente el ciclo de Magia Anunnaki para abrir un ciclo de cosas nuevas que debemos seguir comunicando a la gente. Siguiente sección del canal, Satanismo Concreto, temporada 2024. Y este año vamos a hacer lo siguiente. No vamos a hablar de los 13 pasos del satanismo concreto. Vamos a enseñarle satanismo a la gente. ¿Con qué? Con este libro, ¿sí? La Biblia satánica de Anton Szandor LaVey, pero la edición de Michael Aquino. Está en inglés, pero yo voy a ir traduciendo. Este es el libro de lectura. Si lo conseguís en español, genial, ¿sí? Si alguna librería lo imprime en español, la edición de Michael Aquino. Esta es la edición original que está en inglés, pero yo voy a hacerlo en español. Vamos a ir hablando de distintas partes y vamos a empezar a explicar, ¿sí? Un poco del satanismo concreto, partiendo de dónde viene el satanismo concreto, que son las bases, el satanismo laveyano, pero en la rama teísta, que tiene que ver con otra línea de trabajo, más allá de que Anton Szandor LaVey no era ateo en ninguna manera, en ningún aspecto. Anton Szandor LaVey era ateo y es ateo, ¿sí? En este momento está bajo la custodia de Rafael en los Colosos de Yesod. Un mensaje medio Rosacruz y en clave. Un saludo para toda la gente de la Rosa y la Cruz que les gusta ver los amaneceres. Y luego de los 13 pasos, ¿qué? Mi querido amigo, solo porque sí. Después de los 13 pasos comienza el entrenamiento. Así que Satanismo Concreto 13 pasos, ya hay videos en el canal para que los mires. Probablemente para cuando salga este video la semana que viene ya van a estar listas las nuevas listas de reproducción y demás cosas. Obviamente todo esto, todas estas secciones, tienen la parte pública y la parte miembro. Entonces todos los miembros que ponen en diferentes niveles algún dinero aquí en el canal van a recibir los lados B de todos los programas, que es una forma muy interesante de enseñarle cosas más allá de lo que en este momento se va a estar dando durante marzo y abril, que es Santa Muerte, Doctrina Unificada, especialmente para la gente de México que se quiera unir, ¿sí? A nuestra comunidad. Apretá el botón unir, tenés distintos planes acorde a tu bolsillo y vas a recibir una vez cada 15 días un video único para miembros que recién se libera al comienzo de la otra temporada del público general, así que tenés un año de ventaja de conocimiento que los que no pagan no van a poder acceder, claro está. Eixute das cabeças. As dois giram com fé. Uma, Belzebú no inferno. E outra, Jesús de Nazaret. Claro, oye. Como lo escucharon, Cábala de los Orishá, ¿no? Que es un término que pega, decir Cábala de los Orishá tiene punch, Pablo, sí, por supuesto, todo lo que yo hago tiene punch. Yo soy One Punch Man, ¿entendés? Pelado como One Punch Man. Que estoy harto de lidiar con pelotudos en este mundo ya fracasados antes de comenzar una batalla. ¿Se entiende? Me tienen las bolas llenas ya. Demasiados perdedores juntos hace que se asquee uno y digo, alguna cagada me mandé para tener que hacer este laburo. Alupo paevara, papalek baelek barailegua. O uñe, o una vagán, o uno nira fera y meche. Epa yo mayo yepa rey, mayan sachigua. Cao cabelesile paichengo, aganshu. O mío,
Odoya, Awe, Lama. Ye, o Mayo Shuno para. Yo, Mayo Bashire. Mafenefun Nanamuruke. Atoto Abao Baishapana. Muy pronto, segundo semestre, Santa Muerte, Doctrina Unificada, edición pública, ¿sí? Así que nada más que eso te voy a decir por ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pagaron para que no te dijera. ¿Y quién me pagó para que no te diga? Mira. Cábala de los Orishá es para el macumbero que ve el canal, ¿sí? Y lo primero que voy a dar de Cábala de los Orishá es una tradición oral, respetando las reglas de las naciones. ¿A qué nación representa la Doctrina Unificada con los colores amarillo y negro? Más allá de representar a Saturno, el amarillo y el negro tienen que ver con la gente y con las riquezas, con la gente y con el sol, con la gente que vive abajo y con la gente que vive arriba, y el sol en el medio. Tiene que ver con los orishá, en su aspecto natural. Es como una quinta ola de la Umbanda, pero sin las pretensiones de apropiación cultural. Por lo cual, el ponto que vos le cantes a tu entidad será el ponto que vos le cantes. ¿Querés ponerle una tabaque? Ponele una tabaque, pero habrá una enseñanza oral. Esa enseñanza oral es la caridad, es dar a aquellos que no tienen. Y no necesariamente se trata de dinero, sino de aquellos que realmente no tienen a nadie que les preste atención. Y no la palabra caridad en los términos de la caridad de la derecha, ni la beneficencia. Caridad tiene que ver con la compasión por el que no puede acceder a estos conocimientos. Por la vida, por circunstancias, porque no se pudo formar, porque se le trató mal en la religión, porque trató bien a todos y le fue mal, porque se mandó muchas cagadas y le trajo mal karma y no sabe cómo salir del problema. Como el que despachó y se lavó la cabeza y después se arrepintió y quedó a medio camino de todo. Como aquel babalorillá que labura 8 horas por día, se toma el tren 2 horas, se baja, ¿sí?, en la estación de Loma y camina 20 cuadras hasta la casa. Si es que no agarra el 318 para no seguir llegando, porque está ahí nomás de la estación de Temperley. Cábala de los orishá es la parte que conecta tu orí con los mundos superiores. Y en tu idioma, con los misterios de Olodumare y con los misterios de Eshu, que corresponden a la sagrada ley de los 7 rayos de la estrella de la mañana. Cábala de los orishá es la enseñanza de verlos como santos vivientes que operan en la naturaleza, que operan en las circunstancias, y entender la diferencia entre Eshu y orishá de una buena vez, o no entenderla por vará, laroy, alupo, ok. Entonces, Cábala de los orishá es caridad, es lo que puedo ofrecerle al mundo de los espíritus de mis ancestros, a los que también tengo una ascendencia africana, por lo cual es un trabajo para los engungunes, de todos aquellos que practican religiones de matrices afro, como les gusta decir ahora, sí, a los imitadores. Pero antes de entender qué es el orishá, tenés que entender qué es Eshu, porque Eshu fue primero que orishá. Y con esto nomás, sí, iniciamos, sí, Cábala de los orishá, tradición oral, y cierro este video con este tema, con este asunto. Por eso me quise extender un poquito más. Va a ser de aparición mensual o cada 40 días va a haber un video especial donde vamos a comenzar a dar esa caridad. Eso que da uno sabiendo que nada de eso va a volver en cosas buenas de ninguna manera, o no necesariamente, para no ser tan negativo. Lo hago a sabiendas de que no hay una devolución posible. Así que el odio no tiene cabida en este trabajo, porque es una labor de amor y no para reemplazar nada de lo que está, como hablaba hoy con un hermano de religión africanista cubano
que nos agradecía el mensaje que damos en este canal. Un saludo para todos los muchachos que nos ven en la isla, que nos ven muchos. Esto no es un tema político, de ninguna manera, es un tema religioso. Y es un tema de ancestros. Entonces, esa es la forma que tengo, dentro de mis capacidades, de reparar las cagadas de los ancestros, cualquiera sean, desconocidas. Porque los ancestros comienzan desde tatarabuelo para atrás. Estás completamente ajeno a esas cagadas, pero esas cagadas las tenés que reparar. Tanto Mariela como yo tuvimos la bendición de tener a San La Muerte, que nos abrió la puerta a tener la posibilidad de reparar nuestros ancestros, ayudando a otros a reparar los propios y diciéndole: la doctrina unificada no viene a reemplazar a las naciones africanas, ni al africanismo, ni a la quimbanda, ni al batuque, ni al Xangó del Nordeste, ni a la umbanda, ni al vudú haitiano, dominicano, criollo, norteamericano, ni a ninguna religión de matriz afro. Viene a garantizar de que ustedes sigan existiendo. Esta es la programación 2024, señores. Mi nombre es Pablo Barrera. Buenas noches y buena suerte. Una ley, una doctrina, una magia. Una ley, una doctrina, una magia.
explicar de una forma, como dice gente muy experimentada en la cábala judía, dicen, lo tuyo, la doctrina unificada, es una horrible sobresimplificación de la verdad. Que así dicho y todo, lo tomo como un halago, ¿sí? Y agradezco también esas palabras. Antes del principio, antes de que tan siquiera hubiera un comienzo, solo estaba lo absoluto. Una superposición de todas las posibilidades y las ausencias de las mismas simultáneamente. Nada podía crearse dentro de eso absoluto. ¿Por qué? Porque lo absorbía, porque no había separación de nada, porque todo estaba superpuesto en un infinito potencial, pero absoluto. Ese absoluto que no puede ser ni él ni ella porque era algo indiferenciado. Y los rabinos cabalistas suelen decir que no hay que hablar de estas cosas porque a la gente le vuela la cabeza. Pero sí hay que hablar de estas cosas en estos tiempos. Hay que hablar porque es la garantía de supervivencia de nuestros pueblos espirituales. En nuestra América por lo menos. No se trata de dominio de la magia, se trata de la continuidad del patrimonio cultural esotérico de la sangre que corre por tus venas. Y a ese nivel, sabiéndonos, reparando las cagadas de nuestros ancestros, tenemos que comunicarlo. Este absoluto, corrompido por el deseo de que hubiera un otro que no fuera el absoluto en sí mismo, por lo cual lo absoluto tiene conciencia de lo absoluto, esto, ni él ni ella. El absoluto, por usar un término genérico, el absoluto corrompido por el deseo de que hubiera otra cosa que no fuera él mismo, porque había indiferenciación, se contrajo de un lugar. Sí, todo esto son conocimientos de la cábala, ¿no? Son conocimientos que pueden encontrar en la cábala, en el Zohar, en los textos antiguos de diferentes civilizaciones. Esto es una suerte de cosmogénesis, y voy despacio para que vayan asimilando los conceptos que previamente dije y distraer a los que no son cautos. El absoluto corrompido por el deseo de que hubiera otro se contrae, se retira de un lugar. Y eso los cabalistas lo llaman el Tzimtzum, la gran contracción del absoluto. Un lugar donde el absoluto no existe. Un lugar donde el absoluto no está. Esa ausencia da inicio al concepto de ausencia y da inicio al inicio. Por lo cual el inicio inicia con la ausencia de lo absoluto. Un lugar donde el absoluto se retiró y se produjo una diferenciación entre el lugar donde el absoluto está presente y un lugar donde el absoluto está ausente. Esa ausencia toma conciencia de sí misma. Esa ausencia, esa vacuidad, toma conciencia de sí misma y se transforma en un otro. El problema es que ninguno de los dos sabe quién llegó primero. Entonces el absoluto le dice a la ausencia del absoluto que para saber quién estuvo primero tome parte de la chispa de sí mismo que le entregaba y que iluminara la ausencia de la cual provenía su conciencia.
tomó una antorcha y puso un poquito de chispa del absoluto, y esa conciencia que emergía de la ausencia del absoluto ilumina esa contracción que es parte de sí mismo también. Y ahí suceden 3 momentos: antes de la contracción, durante la contracción y después de la contracción, siendo después lo que vos conocés como Dios. De esa antorcha salen 3 chispas: antes, ahora y después, ayer, hoy y mañana. Para que haya un ayer y hoy y mañana tiene que haber una percepción de anterioridad y posterioridad simultáneas, que equilibran la contradicción de ser, que es lo que esas chispas empezaron a germinar en ese abismo que los judíos llaman tejiru. Y hay una sustancia barrosa en sus paredes que se llama reshimo, que tiene que ver con la borra del vino. ¿Sí? Del reshimo iba a tomar de nuevo o nuevo Jesús cuando estuviera en el cielo. Y ese antes, durante y después da inicio a todo lo que conocemos. Estamos viviendo en un después de ese momento. Como dice Cerati en Bocanada, en los primeros 10 minutos se hizo el universo. Todo está pasando aquí y ahora. Recién ocurrió eso. Por eso ahora encuentran galaxias que no pudieron desarrollarse desde el Big Bang. Son demasiado viejas y grandes para ser tan tempranas. O estas galaxias, que también tendrán otros telescopios en otras civilizaciones, estarán mirando el reflejo del toroide de otras galaxias que ya pasaron por allí, pero dejan un reflejo. En esa ausencia se forma el tiempo y el espacio, porque hay antes, durante y después. Para que haya tiempo y espacio tiene que haber una cosa: movimiento. Una de estas chispas a las que la gente llama Dios estaba aquí y después se movió aquí. Después volvió a ese punto. Y después volvió al otro punto. Y un poquito cada vez más rápido, confiada esa chispita, empezó a moverse de un lado para el otro. Iba con fuerza hacia un extremo y tomaba la forma de una estrella de 10 puntas del otro. Iba y venía. Volvía a ser un rayo para volver a ser estrella. Fuerza y forma. Macho y hembra. Y eso da origen al entendimiento de lo que es estas fuerzas en movimiento. Estas fuerzas que empiezan a descender. Pero había un problema. Esta chispa empezó a moverse en tantas direcciones y a tanta velocidad, mucho más allá de la luz, que su movimiento empezó a construir una versión primaria del universo. Y se dieron inicio a las guerras de las 3 emanaciones, misterios y secretos de los dioses de la doctrina unificada. Cierro con Eclesiastés 3:15. Cierro con la Biblia. No sé de memoria. Pueden buscarlo. Antiguo Testamento para los católicos, Eclesiastés de Salomón. Capítulo 3, versículo 15. Lean del versículo 10 en adelante. Pero el 15 dice algo así como: sucede que lo que había sido, ya había sido. Y lo que llegará a ser, ya ocurrió. Pero Dios sigue trabajando en lo que viene. Si tingir que acampar. Si tingir anacampar.
cielo recuerden sus votos para con la humanidad.